Bien, buenos días. Vamos a comenzar ya. Hemos dejado unos minutos porque había un cierto atasco en la entrada y yo creo que ya todo el mundo ha conseguido entrar, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias a todas y a todos por venir aquí a la 12ª edición del nuevo informe de CEAR sobre la situación de las personas refugiadas en España y en Europa. Hoy se presenta un informe que el día 20 de junio, como se sabe, se celebra el Día Mundial de Personas Refugiadas. Quedan 3 días, pero siempre en esta semana hacemos este acto para llevar a cabo nuestra presentación. En primer lugar, pues muchas gracias a todas y a todos los compañeros, trabajadores y trabajadoras de CEAR, que han hecho posible que este informe, que luego algunos otros lo han materializado, sea una realidad. Muchísimas gracias también a todo el personal voluntario que ha participado activamente también en esta labor y trabajo que lleva CEAR adelante. Y, cómo no, tengo que agradecer al Congreso de los Diputados que nos ceda una vez más esta sala, esta magnífica sala, para llevar a cabo esta presentación del informe. Tengo que decir que, como pueden ustedes contemplar, al fondo de este auditorio, sede de la Soberanía Popular, pues tienen los carteles de las primeras elecciones que se celebraron en este país después del año 36, ¿no? Fueron en junio, precisamente, en 1977, o sea que en el 2017 se cumplieron 40 años y me imagino que los carteles se pusieron en conmemoración de este aniversario. Les recomiendo a los jóvenes, ¿no?, que lo vean, a los jóvenes, que no habían nacido muchos de ellos, para que vean cómo era la situación política de entonces, ¿no?, en este aspecto. Verán ustedes que a la izquierda del Partido Comunista, que había sido legalizado unos meses antes, no hay otros partidos, pero es que no estaban legalizados. Se presentaron con otras siglas, por ejemplo, la CUP no es la CUP de ahora, sino era EMC, ¿no?, Movimiento Comunista. Federación, Eladio García Castro era del Partido del Trabajo, se presentaron con la Federación de Trabajadores, me parece. ORT no me acuerdo muy bien qué sigla se presentó, pero en fin, a la izquierda del Partido Comunista había muchos partidos, ¿verdad? Y no sacaron ningún diputado. Estuvo a punto alguno de sacarlo, pero no lo consiguieron, no lo obtuvieron. Bueno, y dicho esto, que a mí, claro, me recuerda, ¿no?, me recuerda a mis primeras elecciones, que fueron muy emocionantes, tanto por los carteles como votar después de tanto tiempo sin poder votar, ¿no? Y, pues una vez dicho este agradecimiento al Congreso y esta celebración de estos carteles, pues también tengo que agradecer a los partidos que están presentes, Sumar, PSOE, instituciones y embajadas, Comisión Europea, la segunda Junta Defensora del Pueblo, la Embajada de Alemania, el Secretario de Estado del Ministerio de Juventud e Infancia, Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Dirección General de Violencia de Género del Ministerio de Igualdad y Dirección General de Atención Humanitaria del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones. Bien, dicho estos reconocimientos, pues podemos ver que este informe, que presentamos, ya digo, desde hace 12 años, supone contemplar en cifras, de alguna manera, de todo lo que ha sido estos años que están siendo tan duros y tan difíciles, ¿no? Los desplazamientos a nivel global han crecido, han aumentado, como resultado, pues, de las guerras que está habiendo, también de los gobiernos totalitarios, que generan también huidas de muchas personas porque son perseguidas por motivos políticos o religiosos, y, como no, de esos desplazamientos que van aumentando progresivamente como consecuencia del cambio climático. Decir que realmente los desplazamientos son bastante elevados y estamos asistiendo, pues, a un mundo muy conflictivo, ¿no? Lo vemos todos los días, lo leemos todos los días, las guerras, aquí cerca de nosotros, Ucrania, el terrible atentado en Gaza, ¿no?,
con asesinatos de mujeres, de niños, de la población civil en general, y atrapados en la franja sin que puedan salir de ella, y negándole también la ayuda humanitaria. O sea, la gente no solo muere por las bombas o las balas, sino también por muerte de hambre o de sed, de malnutrición, de enfermedades que no pueden ser curadas en los hospitales que también han sido destruidos con bombas, ¿no? Estamos verdaderamente ante una situación atroz, y en este mundo tan atroz vemos también con preocupación ese ascenso de la ultraderecha que está teniendo lugar en la Unión Europea, y esa deriva ultraderechista que se caracteriza por ser racista, xenófoba, homófoba y todas las cuestiones negativas que tiene la sociedad. Así que es nuestra responsabilidad realmente de hacer frente a este movimiento y a contribuir a crear conciencia entre la ciudadanía de todo lo que supone un compromiso contra las personas que han tenido que huir, muy a su pesar, de sus países de origen. Ya que estamos también aquí, pues nada, felicitar a Estella Galán por ser elegida eurodiputada. Era la directora general de CEAR, nos ha abandonado por la política, espero que le vaya muy bien. Y Enrique de Santiago, que también es miembro de Sumar y está aquí también presente, y que también ha trabajado en CEAR, por eso cito con nombres y apellidos, porque ha sido trabajador de CEAR. Así que muchísimas gracias, repito, y voy a dar la palabra a Mónica López. Tengo que decir que ahora tenemos dos directores generales, ¿no? Mónica López, directora general, y Mauricio Valiente, director general. Hemos optado por la codirección después de Estrella, y desde que han empezado su función, pues tengo que destacar que lo están haciendo muy bien, Y es muy importante el entusiasmo que tienen, ¿no? El entusiasmo que tienen, que es lo fundamental. Así que formamos un buen trío, y espero que esto pues redunde en beneficio de CEAR y de todas aquellas personas que son acogidas por nuestra institución. Y sin más, ya sí que doy la palabra a Mónica López, que es una nueva directora general, y su presentación en sociedad, como quien dice, ¿no? Perdón. Antes de darte la palabra a ti, hay un vídeo. O sea, que va el vídeo. Me iba a equivocar, porque claro, pero no, me he dado cuenta que ahora viene el vídeo. Bueno, está también la representante de ACNUR en España. Me disculpas porque no te había visto. ACCEM y Cruz Roja también están aquí. Nuestras compañeras en el tema de asilo y refugiados fundamentalmente. De forma que ya sí que puedo dar la palabra a Mónica López. Bueno, muchas gracias a todas por venir hoy. Como dice Carlos, pues para nosotros es la puesta de largo de esta codirección
que asumimos con mucho entusiasmo y con mucha ilusión. A mí no quería dejar pasar un agradecimiento a las compañeras del área de incidencia y de comunicación, porque realmente ellas son las que se dejan la piel en la edición, maquetación, corrección del informe y en la puesta en marcha de este acto al que asistimos hoy. Ayer, un poco preparando cuál iba a ser mi intervención, se me ocurrió ponerme en YouTube la presentación del informe del año pasado y del anterior, en la que salían mis compañeras Estrella Galán y Paloma Fabieres. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que muchas de las cosas que vamos a plantear hoy, desgraciadamente, ya se plantearon el año pasado y ya se plantearon el año anterior. Esto significa que seguramente no estamos haciendo las cosas como deberíamos, porque hay situaciones que persisten en el tiempo y sobre todo son situaciones que vulneran los derechos de las personas refugiadas y migrantes. Ojalá el año que viene, cuando presentemos el informe, no haya trabas de acceso al procedimiento, no se haya incrementado el número de refugiados, pero sinceramente creo que eso no es posible. Desgraciadamente, un año más, según los datos de ACNUR, las cifras globales de desplazamiento forzado siguen incrementándose de manera exponencial. Respecto al año 22, casi 9 millones más de personas tuvieron que abandonar sus hogares y poner sus vidas a salvo. Cerramos el año 23 con más de 117 millones de personas fuera de sus hogares. Según las cifras, repito, de ACNUR, seguramente hoy esa cifra ya ha superado los 120 millones de personas. Como comentaba Carlos, las situaciones de violencia, vulneraciones de derechos humanos, los conflictos no han cesado, sino que se han incrementado tanto en número como en intensidad. Situaciones como la de Ucrania en su tercer año de guerra, Siria con casi 7 millones de personas refugiadas, Afganistán con la violación sistemática de los derechos, sobre todo de las mujeres y de las niñas, que han quedado relegadas al espacio doméstico sin tener acceso a derechos básicos como la educación o la sanidad. La guerra iniciada durante el mes de abril en Sudán, que ya se ha cobrado más de 13.000 muertos y 8 millones de desplazados en un país ya azotado por una hambruna. La huida de 100.000 cristianos armenios de Nagorno-Karabaj ante el temor de una limpieza étnica tras la anexión de este territorio por parte de Azerbaiyán y, cómo no, la violencia desproporcionada de Israel a la población palestina como represalia por el ataque de Hamás el pasado octubre, ponen de manifiesto que hoy, ahora, más que nunca, es necesario un derecho de asilo fuerte que proteja a las personas que se ven forzadas a huir por temor a perder sus vidas. Es importante destacar que en estas cifras mundiales realmente el 70% de las personas desplazadas buscaron refugio en países vecinos, siendo Irán, Turquía y Colombia los países que más número de refugiados recibieron a lo largo del 2023. En este contexto, la Unión Europea ha visto cómo la llegada de personas migrantes de manera irregular se ha incrementado en un 54%, alcanzando la cifra de casi 300.000 personas, el mayor número registrado desde 2016, en la época del conflicto sirio. El 90% de estas llegadas se produjeron por mar, siendo España, junto a Italia y Grecia, uno de los países de recepción principales. La trágica consecuencia de la política de cierre y externalización de fronteras ha hecho que más de 4.000 personas perecieran en el mar, según datos de la OIM, en el año 2023. Eso significa que cada día del pasado año perdieron la vida 11 personas en el mar, intentando llegar al dorado europeo. Somos conscientes de que estas son las cifras oficiales, pero que seguramente se multiplicarán por 5, por 10, por 1.000, no sabemos, porque muchos de ellos no constan en ninguna lista. Según datos extraoficiales, hace la semana pasada oía en la radio que solamente en lo que llevamos de 2024 ya se ha producido 5.000 muertes y desapariciones en las costas o ante la llegada de personas a Europa. Muchas de esas personas que fallecieron ahogadas podían haber sido merecedoras de algún tipo de protección internacional.
Nunca lo sabremos. Pudieron ser alguna de las más de 1 millón de personas que solicitaron protección internacional en la Unión Europea en 2023, en países como Alemania, Francia, España o Italia, principales lugares de destino, y que tuvieron como principal nacionalidad de solicitud Afganistán, Siria, Turquía, Venezuela y Colombia. Si hay algún aspecto positivo, difícil en este informe, en Europa es el incremento de 3 puntos en la media de tasa de reconocimiento de algún tipo de protección internacional, que llegó a un 42% de media en el conjunto de la Unión Europea. Esta cifra tiene su parte oscura en España, que a pesar de ser el tercer país en número de solicitudes de protección internacional, por detrás de países como Alemania o Francia, países de recepción histórica de refugiados, se sitúa a la cola en tasa de reconocimiento en el seno de toda la Unión Europea. Si en Europa la tasa es del 42%, en España solo se alcanza un 12% de reconocimientos de algún tipo de protección. En este sentido, luego Mauricio abundará en el tema, CEAR solicita que se flexibilicen los criterios de acceso a la protección y se dé cabida a situaciones y a personas que actualmente están quedando fuera. Si nos centramos en la situación de España, que se aborda en el capítulo 3 del informe, en 2023 se batieron todos los récords de número de solicitudes de asilo, superando las 160.000, lo que supuso un incremento del 37% respecto al año 22 y mantener la tendencia que se venía dando y que solo se vio interrumpida por la pandemia. En el caso de España, las personas procedentes de América Latina son las que han cubierto prácticamente el total del número de solicitudes de asilo. Países como Venezuela, Colombia, Perú, Honduras y Cuba son las personas de estos países son las que llegaron a España. Solicitaron asilo principalmente en territorio, el 97%, y en las comunidades por orden de Madrid, Andalucía, Cataluña, Canarias y Galicia. Como os comentaba antes, revisando los informes del año pasado y del año anterior, nuevamente el 2023 ha sido un año marcado por las mismas dificultades de acceso al procedimiento de asilo de años anteriores, con retrasos en la consecución de citas, muchas gestionadas en un mercado irregular de compraventa que ha provocado la indefensión de miles de personas durante periodos de incluso 9 meses, sin poder acceder a la solicitud de asilo y, por tanto, al sistema de acogida. La vulneración sistemática por parte del Estado español de la normativa europea, obstaculizando el derecho a pedir asilo de las personas, empieza a ser un tema recurrente de este informe y que genera mucha desesperanza ante la falta de soluciones y respuestas por parte del Ministerio del Interior. El pasado año también ha sido un año de crisis en condiciones de acogidas en las salas del aeropuerto de Barajas. A finales de año se produjo un incremento exponencial en el número de solicitudes de asilo en dicho aeropuerto de personas procedentes de Kenia y Somalia. Esta situación generó una sobreocupación en las instalaciones y retrasos de hasta 30 días en la formalización de la solicitud. En estos meses, cientos de personas solicitantes de asilo se encontraron en condiciones inaceptables e indignas de hacinamiento e insalubridad en salas del aeropuerto, acusándose una falta de atención a las necesidades específicas como es la detección de las posibles víctimas de trata. A pesar de que las entidades allí presentes intentaron hacer todo lo posible para que estas condiciones mejorasen, se tuvo que tomar medidas legales y urgentes ante la vulneración de varias directivas europeas, entre ellas la de procedimientos y la de acogida. Entre otras medidas, nuevamente, una de las adoptadas por el Gobierno, contraria al enfoque de protección y en la línea de evitar que las personas puedan llegar a nuestra Europa, fueron medidas encaminadas a evitar que las personas que huían de estos conflictos llegasen al aeropuerto de Barajas, exigiendo un visado de tránsito aeroportuario a personas de Kenia y Senegal. Repito, esta práctica no es
exclusiva de este año, es una práctica que el Ministerio de Interior viene teniendo siempre que ha habido algún tipo de hacinamiento, de colapso en el aeropuerto de Baraja. Igual que descorazona ver que las dificultades de acceso al procedimiento empeoran año a año sin visos de solución, asistimos también año a año al incremento de solicitudes sin resolver. Aunque en 2023 hubo un ligero incremento en la resolución de expedientes, algo más de 88.000 expedientes fueron resueltos, quedan aún casi 200.000 solicitudes por resolver, con lo que esto supone en las personas que las mantienen una desesperante provisionalidad sin que puedan planificar qué va a ser de sus vidas ni siquiera el mes que viene o el año que viene. Estamos hablando de que si en 2023 hubo 166.000 solicitudes de protección internacional y se resolvieron 88.000, el stock de solicitudes sin resolver va creciendo año a año. En el informe también abordamos la situación de la frontera sur. La llegada de personas migrantes a nuestras costas, a nuestra frontera sur, supuso un incremento del 80% en 2023 respecto al año anterior, con la llegada de más de 55.000 personas, sobre todo por vía marítima en el segundo semestre del año. En este sentido, el 2023 se ha caracterizado por 3 hitos que ha supuesto un hecho muy remarcable para nosotros y para el derecho de asilo. El primero de ellos es la emergencia que se produjo en las Islas Canarias con la activación de la ruta atlántica hacia el archipiélago. Y, como os decía, supuso un 70% de las llegadas de personas migrantes a las costas. Como muchos de los que estamos aquí sabemos y sufrimos, casi 40.000 personas llegaron entre los meses de julio a diciembre, lo cual desencadenó una situación de emergencia humanitaria sin precedentes desde la crisis de los cayucos de 2006 y representó un aumento del 155% en las llegadas en comparación con el año anterior. Sobre todo, este aumento de llegadas se produjo en agosto y septiembre y el mayor pico se alcanzó en octubre, con casi 500 personas llegando al día en embarcaciones a las Islas Canarias. Las salidas se concentraron principalmente desde Senegal y en menor medida desde Gambia, y con El Hierro y Tenerife como destinos principales. Las embarcaciones utilizadas fueron cayucos con capacidad para más de 100 personas. Se produjo un número importante de llegadas de niños y niñas sin referentes familiares que hizo que la capacidad de acogida de menores de las Islas Canarias se viera totalmente sobrepasada. Es verdad que respecto a otras llegadas desde Canarias hay un hecho que nos llamó muchísimo la atención, sobre todo con los primeros cayucos que llegaron, y fue que de Senegal venían padres con menores, algunos de ellos muy pequeños, en las embarcaciones. Es un perfil que no es habitual para nosotros porque normalmente si migran suelen migrar o la familia completa o mujeres con niños, pero en este caso llegaron padres con niños además muy pequeños. Evidentemente, una de las causas de esta migración tiene que ver con la compleja situación sociopolítica que ha vivido Senegal durante 2023, con el principal opositor al presidente Macky Sall en prisión, su partido ilegalizado, unas elecciones pospuestas y una juventud que salió a las calles a reclamar la puesta en libertad de la ley del opositor. La represión que sufrieron estas personas fue muy dura, encarcelando a manifestantes y limitando la libertad de expresión. Miles de jóvenes abandonaron en esos cayucos en los que cabían 100 personas Senegal rumbo a Canarias. Si hay algo que celebrar este año, y digo celebrar sin venirme muy arriba, fue la respuesta del Gobierno a la situación de crisis humanitaria en Canarias vivida en los últimos meses, con una declaración de emergencia rápida y ágil que generó
la apertura de nuevas plazas y de centros de acogida de emergencia y derivación en Península, grandes centros, se abrieron 4, que permitió quitar presión a las islas y evitar imágenes como las que ya se vivieron en 2020 de personas hacinadas en el muelle de Arguineguín. Nosotros desde CEAR creemos que esa es la única forma de poder dar una respuesta rápida y humanitaria a el número de llegadas que se produce, por desgracia, cada vez más habitualmente. Pero esto también supone que esas estructuras tienen que ser estables. No podemos depender a ampliar el número de plazas cuando se produce la emergencia, reducir el número de plazas cuando la emergencia desaparece. Porque es que la emergencia es recurrente y sabemos que se produjo el año pasado, pero también sabemos que este año volverá a producirse. Sin embargo, y esto también hay que tenerlo en cuenta, a pesar de las llegadas y del gran número de llegadas y de la vulnerabilidad de las personas que llegaban, la respuesta social no ha sido la misma que cuando llegaron refugiados del conflicto ucraniano. De hecho, hemos asistido a cómo, ante la apertura de espacios de acogida para dar respuesta a la situación de Canarias, se han movilizado vecinos, municipios, políticos y han conseguido bloquear la apertura de esos centros y esos dispositivos. Claro, si uno recuerda hace 2 años cómo se volcó la sociedad española, cómo se volcaron los ayuntamientos, cómo se volcó todo el mundo, ¿no?, para recibir a los refugiados ucranianos, da mucha pena pensar cómo en solo 2 años la posibilidad de acoger a personas africanas procedentes de Canarias se cierra completamente. Otro de los hitos que seguramente todos tenéis en mente y en los que se va a parar Mauricio más, que se produjo, se negoció durante el 23, se aprobó en el 24 y va a marcarnos la agenda hasta el 2026, fue la aprobación del Pacto Europeo de Migración y Asilo. El Pacto Europeo de Migración y Asilo plantea riesgos significativos en materia de protección, profundiza en un enfoque de externalización de fronteras y amenaza el respeto de los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. Aunque el objetivo inicial de este pacto era armonizar las normas de asilo europeas y repartir de una forma más solidaria y equitativa la responsabilidad de los Estados en la gestión de las migraciones y del asilo, la realidad es que el pacto no ha solventado las deficiencias del sistema europeo común de asilo. Se mantiene el criterio de país de primera entrada, que pone toda la responsabilidad de la acogida en los países fronterizos. Y no hay un mecanismo de solidaridad basado en reubicaciones obligatorias y permanentes que de alguna manera rebajen presión a los estados fronterizos, a los estados del sur. El pacto refuerza el control de las fronteras y se centra en impedir por todos los medios que lleguen las personas a Europa. Y aquellos que llegan serán expulsados con procedimientos acelerados y de reducción de garantías procedimentales. Respecto a la implementación del pacto, la Comisión Europea ha presentado el 12 de junio el Plan Europeo Común de Implementación y España deberá elaborar su plan nacional antes del 12 de diciembre. Es crucial y es importante, y aquí debemos estar todos y todas, las que estáis en Europa y las que estamos en España, para que se adopte un enfoque garantista que sitúe en el centro a las personas y la protección de sus derechos. La fase de implementación del pacto que se inicia en España en los próximos 2 años es esencial para minimizar los riesgos y garantizar los máximos estándares de protección previstos en la legislación española. Ya para acabar, me gustaría hacer una mención al tercer hito que ha marcado el 2023 en términos de asilo y refugio y que desgraciadamente todavía no ha sido resuelto. Desde octubre del 2023 y como represalia a la ofensiva de Hamás, estamos asistiendo en directo todos los días en el telediario del mediodía, en el telediario de la noche, al genocidio de la población palestina por parte de Israel, que ha convertido la situación en los territorios palestinos en una catástrofe humanitaria sin precedentes.
cobrándose la vida de más de 37.000 personas, 10.000 de los cuales eran niños y niñas. Actualmente hay 5,9 millones de personas refugiadas y 1,7 millones de desplazadas internas. A pesar de los intentos por parte de la comunidad internacional de detener este genocidio, Israel continúa destruyendo masivamente los medios de subsistencia, bloqueando la entrada de ayuda humanitaria y desplazando a las personas, evacuándolas de determinadas zonas para intentar moverlas hacia otros espacios en una ratonera en la que uno no tiene ni salida ni un techo donde protegerse. Desde CEAR pedimos una paz justa y duradera que garantice el derecho al retorno de tantas personas históricamente despojadas de su territorio. Y ya para concluir, me gustaría leeros el primer párrafo del artículo que Jaber Suleimán, activista e investigador palestino, ha escrito para el informe sobre el derecho de retorno del pueblo palestino. Este primer párrafo dice así: nací en Palestina en 1945, 3 años antes de la Nakba. He vivido toda mi vida como un refugiado, lo que significa estar desposeído de derechos humanos, de ciudadanía y sufrir cuando viajas por el miedo a ser discriminado o tratado de manera diferente al cruzar una frontera. A estas carencias se suma la limitación de oportunidades como el acceso a la educación, a la salud y otros privilegios y derechos que tienen los y las ciudadanas de cualquier país. Es triste ser una persona refugiada. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias por acompañarnos en este día tan importante en nuestro trabajo. Como acabamos de comprobar con la exposición que nos ha hecho Mónica del diagnóstico de la situación, España se encuentra en una encrucijada. El Gobierno apuesta públicamente por una respuesta solidaria y comprometida con el fenómeno migratorio, lo cual está muy bien. Sin embargo, ha aprobado el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que es el mayor retroceso en materia de derecho de asilo desde que existe la Unión Europea, y lo defiende con vehemencia. La sociedad ha dado muestras de empatía, de una empatía además abrumadora durante las crisis de Siria y Ucrania, lo cual está muy bien. Pero al mismo tiempo avanzan las posiciones políticas más racistas y las reacciones sociales xenófobas, como nos comentaba ahora Mónica, ante determinados centros que se han implementado con la llegada de inmigrantes por Canarias. Ante una realidad tan dura y compleja como la que estamos viviendo, necesitamos hechos, realidades, no palabras, compromisos de acogida y no solo gestos. En este sentido, como ya es tradicional, con este informe, aparte de analizar los datos, presentamos un conjunto de propuestas, 30, que consideramos una hoja de ruta para que la sociedad civil en su conjunto, junto con el Estado, con las administraciones públicas, con los grupos parlamentarios, podamos avanzar en la protección real de las personas perseguidas. Lo primero y más importante es ponernos de acuerdo de cómo afrontamos el Pacto Europeo de Migración y Asilo, por lo menos para minimizar su impacto, y si es coherente con ese compromiso de abordar de una forma solidaria y positiva la migración, desde el Estado, desde el Gobierno, mostrarse vigilante con el conjunto de los gobiernos de la Unión Europea y, si es posible, también encabezar una reacción progresista frente a estas políticas, porque es necesario y porque lo necesitamos. Entendemos que son normas que deben cumplirse, además sabéis que son reglamentos, que no son directivas, o sea, que son de aplicación directa, y que el margen será muchas veces escaso. Pero queremos hablar con claridad y establecer 3 ámbitos donde entendemos que España tiene que estar a la altura.
España no debe ampliar los plazos de detención en frontera, ni apostar por internamientos generalizados de las personas que se dirijan a nuestro territorio. Creo que es una reivindicación que se entiende perfectamente. CEAR, junto con el Defensor del Pueblo, que aquí está presente, llevó la reforma de 1994, la reforma de la primera ley de asilo, ante el Tribunal Constitucional. Hoy lo volveríamos a hacer en caso de que se opte por esa posibilidad que abre el Pacto Europeo de Migración y Asilo. 2. España no debe aplicar una ficción jurídica de no entrada para degradar derechos humanos fundamentales. Recordemos la Ley 8/2000 y la interpretación en su momento del Gobierno de Aznar para decir, bueno, se reconoce la titularidad, pero modulamos el ejercicio. Y modulamos el ejercicio de tal forma que anulamos finalmente la efectividad de esos derechos. Ese paso atrás, en el año 2000, en un momento también crucial en la historia de las migraciones de España, se enfrentó con movilización social y con la reacción de numerosos grupos parlamentarios a los que agradecemos su capacidad de respuesta. Hoy estaremos también en esa clave si se diera ese retroceso. Y por último, España debe ampliar el porcentaje de respuestas favorables a las peticiones de asilo. Mónica lo ha mencionado, apenas un 14% y que contrasta con realidades de otros estados. Siempre se nos ha argumentado que es el resultado de un análisis caso a caso. En fin, sería el colmo que nos acogiéramos al Pacto Europeo de Migración y Asilo para rechazar de manera automática las procedentes de determinadas nacionalidades al considerarlas infundadas sin estudiarlas siquiera. Ahí tenemos otro reto por delante a la hora de aplicar el Pacto Europeo. Pero más allá de este pacto, CEAR, con nuestras propuestas, seguimos insistiendo en la necesidad de una gestión global del fenómeno migratorio para introducir racionalidad al sistema. Nos insisten mucho en determinados discursos en la necesidad de ordenar las migraciones. Pues bien, vayamos a ordenarlas. Estamos con unas cifras récord de solicitantes de asilo, que serían mucho más si no hubiera el tapón del sistema de citas. Y siempre se habla del abuso del sistema. Pues bien, mantengan abiertas las vías de la legislación de extranjería para que los que así lo deseen, si realmente es lo que desean, puedan optar a la residencia por una vía rápida y segura. El modelo migratorio español fue pionero con el arraigo, que tenemos que agradecer además especialmente al Ministerio de Inclusión, que haya encabezado durante estos años su flexibilización y su ampliación. Aún así, se arrastra una situación de numerosas personas a las que se las condena al ostracismo legal. Por eso, en las conclusiones de este informe, apoyamos la iniciativa legislativa popular que ahora mismo está en tramitación en el Congreso para la regularización de las personas migrantes. Algunos nos dirán por qué CEAR va más allá de su mandato explícito de defensa del derecho de asilo y los migrantes en situación de vulnerabilidad con esta reivindicación. Y les decimos que es, desde luego, por justicia, recordar la situación que hemos vivido durante la pandemia y quién atendió a las personas que más lo necesitaban en esa situación, también por sentido común de cómo gestionar las migraciones, pero también para liberar recursos que son más necesarios que nunca para el sistema de protección internacional. Porque tenemos estas cifras récord de solicitantes de asilo, pero ya, lo hemos adelantado, no se ajustan a la realidad, porque hay una enorme bolsa de personas que no logran acceder al procedimiento de asilo. Y esto no puede normalizarse, como de hecho
se está normalizando y ya son muchos años. Para ello proponemos dos cosas sencillas que creo que se pueden entender perfectamente. En primer lugar, ante una situación que es estructural, que no es coyuntural, hace falta más funcionarios, hace falta más espacio. En definitiva, hacen falta más citas. Milagros no van a ocurrir en esta realidad. Y, en segundo lugar, consideramos que por la seguridad jurídica de este conjunto de personas es necesario habilitar cualquier procedimiento válido en derecho para dejar constancia de esa voluntad de manifestar asilo. Porque hay personas que llevan hasta años enteros sin poder ni formalizar la petición, ni siquiera dejar constancia, ¿no? Y eso, a todos los efectos, creemos que es una irregularidad. Hay una justificación oficial que cada día es más esotérica, lo de que nos gustaría reconocer a más personas refugiadas, pero es que no nos llegan. Es casi tan popular esta leyenda, ¿no? Bueno, es que realmente los perfiles no son de asilo, como la del famoso efecto llamada que recurrentemente vuelve a aparecer. El ACNUR nos está hablando ya de unas cifras de 120 millones de personas con necesidad de protección en el mundo. Mira que es casualidad que a España no lleguen estas personas, ¿no? Parece que los de Tanzania, los de Turquía, esos sí son refugiados, los que llegan a España no. Pero bueno, somos capaces hasta de aceptar esa excepcionalidad en la península ibérica, pero entonces vayamos a las vías seguras. Si realmente esa fuera la situación, que no lo creemos, pero bueno, dando por válido incluso, vayamos a las vías seguras para reforzar el compromiso de España con las personas refugiadas. En primer lugar, con una reagrupación familiar y una extensión familiar del asilo mucho más ágil. Ahora vamos a escuchar a Rawa con su experiencia, ¿no? Y con lo que realmente supone poder tener acceso a una unificación familiar en condiciones de desplazamiento forzado. No hay razón para no agilizar estos procedimientos. Avancemos con el reasentamiento. Bien, los que nos llegan parece ser que no reúnen los requisitos. Hay centenares de miles de refugiados a la espera de reasentamiento. Hemos podido participar a invitación del ACNUR hace unas semanas en la conferencia para promover las soluciones duraderas y el reasentamiento, y hemos podido comprobar con esperanza que durante 2023 creo que son 40.000 personas más las que han podido ser reasentadas con respecto al año anterior. Pues bien, Estado español cumpla con sus compromisos. Asumimos 1.200, ni siquiera se está cumpliendo ese cupo y, en todo caso, ahí hay un amplio margen de mejora. En tercer lugar, desarrollemos el artículo 38 de la Ley de Asilo, el acceso por vía diplomática. Hace 15 años, CEAR compareció aquí en esta casa cuando se debatía la ley del 2009 y, gracias a esa labor de incidencia, finalmente se recogió en la Ley de Asilo la posibilidad de una solicitud por vía diplomática, que ha sido inoperante hasta este momento. Bien, ahora estamos, según se nos ha trasladado, en la creación de una nueva ley de asilo totalmente distinta. Bueno, pues esperemos que en esta ley de asilo sí se pueda concretar. Y además os aseguramos una cosa que además con el equipo de compañeras que han trabajado el conjunto del Pacto Europeo lo podrán acreditar. Verónica, Nuria, Clara, Elena, que se han leído los 12 reglamentos, además primero en inglés, luego en español. Os aseguro una cosa, en ninguno de los 12 reglamentos figura que los Estados miembros no puedan contemplar en su legislación la solicitud por vía diplomática. No hay excusa, está en la ley, no había excusa hasta ahora para no cumplirla. No hay excusa a partir de ahora con una nueva ley o con las medidas que se adopten para cumplirla. Y, desde luego, en esa línea de reforzar las vías seguras, acabemos con esa práctica
de introducir visados de tránsito cuando hay grandes flujos de desplazamiento hacia nuestro país, ¿no? Son contribuciones que si fuera cierto, que nosotros lo cuestionamos, de que las personas que se dirigen a España tienen un perfil distinto de las de otros países, si fuera cierto, hay otras posibilidades para que España cumpla con su compromiso con la protección internacional. Por último, recogemos un conjunto de propuestas para reforzar el sistema de acogida. Reconocemos el esfuerzo que se ha hecho durante estos años, la importancia además de la acción concertada para ponerlo con un potencial mucho mayor. Pero hay medidas concretas que se pueden adoptar y que van a mejorar este sistema de acogida. Aprovechemos la infraestructura y la experiencia de los CREADE como espacios de registro, documentación y acceso al procedimiento. Además, no tiene sentido y es muy mala pedagogía dar una respuesta de ese nivel con las personas procedentes de Ucrania y no hacerlo con personas que están en igual condición procedentes de otros territorios. Proporcionemos un acceso inmediato al procedimiento ordinario de protección internacional a aquellas personas solicitantes que tengan necesidades específicas y se encuentren en frontera o en los CIES. Es una medida que ya está contemplada en las directivas, que no se aplica y tenemos que implementarla. Pongamos en marcha planes de contingencia en aeropuertos, con la acogida en las situaciones de emergencia humanitaria. Mónica lo mencionaba hace un momento. Son realidades permanentes. No puede ser que otra vez vuelva a ocurrir lo que vivimos el año pasado en Barajas. No puede ser. Y eso tiene que ver con planificación. No puede ser que venga otra situación de desborde para empezar a buscar alternativas en la acogida humanitaria. Sabemos que son cifras récord las que estamos teniendo de solicitantes. Tendremos que actuar en coherencia en la creación de nuevas plazas. Y vayamos más allá en situaciones realmente dramáticas que estamos viviendo en nuestro trabajo cotidiano, como es la atención a la salud mental. Sabemos las deficiencias que hay para el conjunto de la población, pero también lo ponemos encima de la mesa porque una persona que ha pasado por el trauma de la persecución y por el trauma de llegar a obtener protección es una necesidad realmente sentida. Y, por último, también en el informe hacemos toda una serie de propuestas que tienen que ver con los derechos económicos, sociales y culturales y lo específico que tiene el conjunto de las personas refugiadas que sufrir en este momento. El derecho a la vivienda está siendo realmente un reto y eso va a afectar al sistema de acogida. Son necesarios programas específicos para que las personas puedan tener un itinerario que permita, además, atender esta presión en cuanto al número de peticiones que están existiendo. Concluyo con un llamamiento o con un doble llamamiento. En primer lugar, a la coherencia de las políticas. Y en este sentido, queremos saludar la actitud del Gobierno español en el reconocimiento al Estado palestino y también en el acompañamiento de la Corte Internacional de Justicia ante el genocidio ocurrido. Nos hubiera gustado que se sumara a la querella de Sudáfrica. Entendemos que será el siguiente paso. Eran medidas que incluíamos, que veréis además en el informe impreso, que estaban negro sobre blanco, pues nos alegramos de poder rectificar y reconocer que son dos medidas que ya se han adoptado. Al mismo tiempo, hacemos un segundo llamamiento al compromiso y a la movilización social. Es posible hacer las cosas de otra forma de cómo predispone el Pacto Europeo. Tenemos la obligación como sociedad civil de intentarlo y, desde luego, CEAR va a estar a la altura, como ha estado en otras ocasiones, para defender el derecho de asilo de España y para que España se convierta en un referente tan necesario en estos momentos de reacción y de esa mano negra peluda, esa mano peluda del racismo que asoma
en muchos países de nuestro entorno. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a la directora y el director. Ya se han presentado en sociedad. Y antes de dar la palabra a la refugiada palestina, Wafa Gossien, señalar que no había mencionado al presidente del MPDL, Manuel de la Rocha, que también está aquí presente, que no solamente es amigo, y se me olvida encima, ¿no? Tienes amigos para esto, sino que es el responsable que yo sea el presidente de CEAR, es el que me lo propuso. Como acababa de dejar el rectorado de la Complutense, en principio le dije que no, pero ese no duró 3 minutos o 4. De hecho, me pasaba como a mi maestro José Luis San Pedro, que siempre decía a su mujer: parece mentira que este hombre sea académico, no sabe lo que es el término no. Y yo eso, otras cosas buenas de él no las he copiado, pero esta sí, que me cuesta mucho decir que no. Bueno, sí que digo que no cuando se trata de frenar a la ultraderecha, ¿no? En ese sentido sí. Bien, pues doy la palabra a Wafa Gossien, que es refugiada palestina, que nos va a dar un testimonio personal de su experiencia tremenda, y le agradezco muchísimo que esté aquí presente, que haya venido a darnos este testimonio, porque detrás de las cifras que hemos dado están personas, ¿no? Y es muy importante estos testimonios. Yo, de hecho, todas las ediciones que llevamos de este informe, me he quedado muchísimo con esos testimonios que me han resultado realmente duros, ¿no? Los testimonios de los refugiados que nos han acompañado en otras ocasiones. Así que hay que usar la traducción y muchísimas gracias. Estoy pidiendo la palabra. السلام للجميع. بداية اسمحوا لي أن ألخص قصتي التي عمرها 46 عاماً في 5 دقائق لأنقل ولو جزء بسيط من معاناة الأسرة الفلسطينية وخاصة النساء. أنقل الصعوبات والتحديات التي نعيشها في كل لحظة. أنا أتحدث اليوم لأننا دائما معلقون بالأمل. أتمنى أن تصل رسالتي ورسالة كل فلسطينية موجودة الآن تحت خط النار في غزة وفي كل فلسطين. بداية كنت في 4 من عمري حينما عشت أول حرب وأول نزوح ولجوء حين اجتاحت القوات الإسرائيلية لبنان عام 1900. Canal 1. أعيد يعني؟ Correcto. Perdona. Sorry. Pero te no he escuchado bien. Okay. بداية في أول حرب وأول نزوح ولجوء اللي كان في عمر 4 سنوات حين اجتاحت القوات الإسرائيلية عام 1982 لبنان. كنت أعيش في مخيم البداوي في لبنان. بعدها نزحنا إلى الجزائر هرباً من القتل والتدمير. اعتقدت بتفكير الطفولي أنها ستكون الحرب الأخيرة، ثم وبعد اتفاقات أوسلو عدنا مع العائدين إلى أرض الوطن، عدنا إلى غزة لنبني مستقبلاً جديداً. في غزة قابلت زوجي كان في عام 2002، ثم رزقنا بأول مولود في 2003، وبدأنا نؤسس لمستقبل جديد لنا ولأولادنا. فما هي إلا بضع سنوات حتى شنت إسرائيل حرب جديدة في عام 2008، وللأسف ولحظي السيء هذه الحرب ستبقى في ذاكرتي سأبقى أتذكرها لأنها كانت يوم ميلادي، ومعها عشت القلق والخوف ليس على نفسي ولكن على أولادي، حيث كان لدي بنتان وحامل في ابني الثالث. توالت الحروب على غزة في عام 2012 2014 وما بينهما وما بعدهم، والقصف المتكرر في كل وقت. في عام 2021 عقدت العزم مع زوجي على أن نبدأ في التأسيس لبيت جديد للاستقرار
ولكن جاءت حرب 2021 وكانت أعنف من سابقاتها. حينها قررنا أنه لا مكان آمن في غزة، وبالتالي عدلنا عن فكرة تأسيس بيت هناك. ومن أجل حماية أبنائنا يجب أن نغادر. وزاد تصميمنا على المغادرة حينما شنت حرب جديدة في غزة عام 2022، ثم جاءت حرب الإبادة والتي كانت في 2023 والتي استمرت لغاية الآن وكانت الأكثر دموية وتدميراً. المغادرة من أجل البقاء وصنع مستقبل أفضل لأطفالي ومن أجل حمايتهم من القتل والموت. بعد اتخاذ قرارنا بالمغادرة والهجرة من غزة هرباً من الموت ولم نكن نعرف إلى أين، المهم أن ننجو بأطفالنا من هذا الموت. بعد إحدى زياراتنا لإسبانيا حيث وجدنا شعباً مضيافاً وكريماً لا تشعر بينهم أنك غريب، كثيراً ما كنا نتلقى مساعدة من دون أن نطلب، فقط حينما كنا نشعر أننا في حيرة يتقدم إليك أي شخص ويعرض عليك المساعدة بشكل تطوعي وبأدب دون أن يعرفك أو يسأل عن جنسيتك أو عرقك أو دينك، يرشدك ثم يبتسم في وجهك ويذهب في حال سبيله، وتشعر أنه بما قدم تطوعاً وعن طيب خاطر. لذا زاد حبنا إلى هذا البلد وقرأنا أكثر عن قوانين الهجرة فيها وما تقدمه الحكومة من حماية للمهاجرين، كما أن أطفالي أحبوا البلد وخاصة ابني الذي لديه حلم أن يصبح لاعب كرة قدم ويتابع الدوري الإسباني ويحلم أن يكون لاعباً فيه وفي منتخب إسبانيا. عدنا من زيارتنا إلى إسبانيا أنا وزوجي، وكنا قد عقدنا العزم على العودة للجوء هناك. تقدمنا بطلب إلى إسبانيا من جديد والحمد لله قبلت طلباتنا وحصلنا على الفيز، وما إن وصلنا مدريد تقدمنا بطلب اللجوء لي ولأطفالي، وبقي زوجي في غزة ومعه أمي وإخوتي وباقي أفراد عائلتي. حرب الإبادة التي بدأت منذ 7 أكتوبر لا مثيل لها ولا يمكن تحملها أو تصور أنها تحدث في القرن 21 في عصر قوانين حقوق الإنسان. زوجي هناك في غزة ووالدتي وباقي أهلي وأهل زوجي. أعيش أيامي منذ 7 أكتوبر في حالة قلق ورعب على زوجي وأمي، والذين بدأوا في النزوح منذ 13 أكتوبر اضطروا إلى النزوح إلى مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، وبعد صدور أول قرار إخلاء من الاحتلال الإسرائيلي لكل سكان غزة والشمال، ثم نزحوا مرة أخرى إلى رفح يوم 6 ديسمبر في 2023 بعد أوامر الإخلاء التي وصلتهم من الجيش الإسرائيلي، ثم نزحوا مرة ثالثة من رفح يوم 6 مايو 2024 بعد أوامر إخلاء جديدة من الجيش الإسرائيلي. حينما قرروا اجتياح رفح رغم موافقة الفلسطينيين على المقترح المقدم لإنهاء الحرب وتحرير الرهائن، نزحوا إلى خان يونس، ولكن بسبب تدميرها وتدمير البنية التحتية ولم تعد تصلح للحياة، قرروا النزوح على المرة الرابعة إلى مدينة دير البلح حيث زوجي الآن، ولكن والدتي لم تستطع العيش في الخيام، نزحت للمرة الخامسة عائدة إلى خان يونس في بيت أحد أقاربنا المدمرة والتي طالها القصف خلال المرات السابقة. لسنا بخير لأن زوجي ووالدهم ما زالوا هناك تحت القصف. أجلس يومياً أمام شاشات التلفاز أترقب، أحاول أن أبحث عن بصيص أمل أن تنتهي هذه الحرب المجنونة، هذه الإبادة، لأتمكن من رؤية والدتي وزوجي. كثيراً ما كان ينقطع التواصل مع زوجي وأمي بسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت المتعمد من قبل الإسرائيليين، حيث أعيش أصعب اللحظات والأوقات بحثاً عن خبر هنا أو هناك، أشعر بالرعب وحد الموت بحثاً عن من يطمئنني عن زوجي أو عن أمي. تمر اللحظات كأنها سنين تحمل خوفاً ورعباً وموتاً بطيئاً. بناتي من كثرة القلق وشدة الخوف كان يغمى عليهم من الضغط النفسي والتفكير خوفاً على والدهم. ابنتي الكبيرة أصابتها رفة في القلب من الضغط النفسي خوفاً على والدها.
ابنتي الأخرى تصاب بالإغماءات نتيجة الفقر الشديد للدم. لم أطلبه ما أطلبه من المجتمع الدولي إنصافاً وتحقيق العدل ووقف هذه الإبادة الجماعية وإحضار من ارتكبها إلى العدالة. لا يجب أن يستمر هذا الإفلات من العقاب، يجب دعم حل الدولتين. وهنا لا يسعني إلا أن أشكر إسبانيا ملكاً وحكومة وشعباً على مواقفهم الإنسانية والسياسية في الاعتراف بدولة فلسطين ومنع بيع الأسلحة لإسرائيل. شكراً لرئيس الوزراء الإسباني ووزرائه على جرأتهم على وقوفهم مع الحق ولموقفهم الصريح في مواجهة هذه الإبادة وخطواتهم السياسية من خطواتهم السياسية. أرجو أن تحذو حذوهم هذه الدول الأوروبية. شكراً لإسبانيا المؤمنة بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها ودعم استقلالها ولإنسانيتها ولإيمانها بحقوق الإنسان ولوقوفها في وجه الظلم. إن مستقبل اللاجئين الفلسطينيين يجب أن يكون خالي من القتل والإبادة، وأن ينعموا كباقي شعوب العالم بالحرية وحقوق الإنسان، وأن ينعموا بالدعم في لجوءهم هرباً من الموت. شكراً لكم ولاستماعكم. Bien, vamos a pasar al turno de palabras. En primer lugar, le voy a dar la palabra a las dos diputadas. Carmen Castilla Álvarez, del PSOE. Yo creo que después de haber escuchado este último testimonio poco puedo aportar, porque creo que aquí lo que hemos recibido es un testimonio que creo que debe escuchar, no solamente en España, sino en el resto de la comunidad internacional. Hay que tener políticas que ayuden a los refugiados, hay que tener políticas y con un ordenamiento jurídico, como habéis dicho, que salve todas las garantías. Yo he estado cogiendo apuntes, quiero disculparme por llegar un poquito más tarde, vengo de una inauguración de otra cosa, tenía la agenda hoy un poco apretada, pero como diputada socialista y como presidenta de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, desde luego somos más que conscientes de la necesidad de poner todas las herramientas encima para que esto que hemos escuchado hoy aquí ocurra lo menos posible hasta que la podamos erradicar. Y sobre todo los discursos de odio y de xenofobia. Es tremendo lo que tenemos que escuchar incluso en este hemiciclo. Es tremendo lo que se traslada del hemiciclo hacia afuera, hacia la sociedad, que hay una parte que se quiere contagiar, pero yo estoy con lo que he comentado, que España no es un país de xenofobia. España siempre ha sido un país de acogida y que no debemos de olvidarnos nunca que nosotros también necesitamos ayuda en un momento de nuestra historia y la tuvimos. Así que, desde luego, el compromiso del Grupo Parlamentario Socialista, desde el Grupo y, desde luego, desde la Comisión de Interior, ahí estaremos para pelear por los derechos de todos los refugiados. Muchas gracias, Carmen. Ahora Verónica Martínez Barbero, de Sumar. Son los dos únicos partidos que yo sepa que nos han acompañado, ¿no? Lo cual es muy de agradecer. Hay algunos que nunca han venido. Muchas gracias, presidente. Bueno, desde mi organización política, desde Sumar y todos los partidos que la integran, en diversas ocasiones hemos expresado que el Pacto Europeo de Migración y Asilo pues que se aparta totalmente del concepto de Europa que nosotras defendemos, una Europa autónoma, una Europa con un lugar en el mundo que apueste por los derechos humanos. Este pacto criminaliza a las personas y a la migración y, más que un país de acogida, que también lo somos, España es un país de emigrantes. Entonces creo que desconocemos nuestra propia historia, lo cual es un grandísimo error para construir el futuro si apostamos por este Pacto Europeo de Migración y Asilo. Tenemos una europarlamentaria que precisamente viene de este ámbito y que va a pelear para abolir y modificar ese Pacto Europeo de Migración
asilo, que ya lo está haciendo. Y bueno, desde aquí agradecemos muchísimo este informe, que además pone los datos necesarios precisamente para plasmar una realidad que tenemos que modificar, ¿no? Y en segundo lugar, y en relación precisamente pues, con la declaración, con el testimonio que ha dejado aquí Wafa, decir que desde Sumar lo que podemos comprometer en este acto y en público es que vamos a seguir empujando desde la interna del Gobierno, desde este Congreso y desde todas las instituciones donde podamos, precisamente para frenar este genocidio. A día de hoy se ha hecho con medidas que son declaraciones, son importantes políticamente, pero creemos que tenemos que avanzar más y seguiremos, por lo tanto, empujando para actuar todas las medidas en el ámbito político, pero también en el económico, para que acabe el genocidio que se está produciendo en Gaza. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahora abrimos el turno de intervenciones a la sala. No veo a nadie. Ah, ya. Una vez que interviene uno, luego se animan, ¿no? Una. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por las intervenciones, por la organización de eventos como este y, por supuesto, por la realización de este informe. Mi pregunta quizás es un poco simple, pero me preguntaba, a raíz del Pacto Europeo de Asilo e Inmigración, y teniendo en cuenta las personas apátridas, normalmente la gran mayoría saharauis, que vienen cada año y cómo se quedan en el limbo, y de hecho había leído en el informe que no se las tiene en cuenta, no sé ahora mismo, un segundo, porque lo ponía como no tienen derecho a ser documentadas como solicitantes. ¿Cómo va a afectar el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo a estas personas? Si van a ser incluidas como una parte más o van a ser de nuevo marginadas y llevadas al mismo limbo desde el que conocemos siempre y que afecta principalmente a las personas saharauis. Y muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Manuel de la Rocha, también. Sí, muchas gracias. Soy Manuel de la Rocha, efectivamente presidente del Movimiento por la Paz, una entidad que colabora mucho con CEAR en el trabajo, en nuestro caso, con migrantes y con refugiados. Y desde luego quiero felicitar a CEAR una vez más por este informe. Este informe es un modelo de informe muy pionero en su momento y lleva ya muchos años, porque nos sitúa en las dos intervenciones que habéis tenido, en el diagnóstico de la situación de la migración y del asilo y en las propuestas. Me han parecido enormemente interesantes las propuestas, no sé si las vais a escribir y difundir, porque yo creo que la sociedad civil debemos participar en movilizarlas, en moverlas. Veo difícil que el Pacto Europeo de Migración y Asilo se modifique, pero me parece que la vía es conseguir que los Estados, en todo caso el Estado español, el Gobierno de España, haga una interpretación muy flexible y favorable a lo que es la vieja Europa, la Europa ilustrada, la Europa de los derechos humanos, la Europa de la acogida. Nada más, felicitaros de verdad y agradeceros este esfuerzo y este trabajo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, parece que no hay más palabras, ¿no? Si alguien se arrepiente luego, pero van a contestar aquí. Sí, con relación a los apátridas, que sabéis que es un estatuto que tiene una normativa propia en nuestro Estado, va a haber la misma afección que cualquier persona que quiera desplazarse hacia nuestro país para buscar protección, ¿no? Ese es el gran riesgo que supone el PEMA en cuanto a las personas apátridas, ¿no? Decimos que no tienen un estatuto de solicitante porque, a diferencia de los solicitantes de protección internacional, la persona que solicita estatuto de apátrida, fundamentalmente en España, saharauis, no están documentados. Mientras tanto, por lo tanto, no pueden acceder a una autorización de trabajo a partir de los 6 meses, lo cual pues hace que tengan una situación
mucho más difícil en cuanto a esa primera acogida. Pero para responder a tu pregunta, como fundamentalmente las medidas del PEMA son de acceso a territorio, les va a afectar de la misma manera. Ahora bien, en el informe recogemos propuestas también que tienen que ver con la mejora de la normativa. Si se aborda una nueva ley de asilo, como así nos han planteado, nosotros volveremos a la carga con una vieja reivindicación de CEAR, y es que, bueno, al igual que en Francia, ¿no?, que es, bueno, está aquí Sofía, que seguro lo conoce bien, que es la Oficina de Asilo y Apátridas, ¿no?, creo que es la denominación oficial, pues que la apatridia se recoja también con rango legal, porque es necesario para consolidar esa figura de protección en nuestro país. Nadie más, nadie se ha arrepentido durante este proceso. Bueno, pues yo creo que es el momento. Ah, sí. Hola, ¿se me escucha? ¿Qué tal? Buenos días, soy Diego de Cáritas Española. En primer lugar, dar el agradecimiento por la invitación a Cáritas. Y quería preguntar si podía hilar un pelín más fino sobre el diagnóstico de la tasa de reconocimiento tan baja que tiene España, ¿no? Un 12% es alarmante, ¿no? Es preocupante, más poniendo en contraposición con la tasa de reconocimiento de otros países. Y quería preguntar si tienen algún indicio sobre las garantías del procedimiento, ¿no?, y si tiene algún impacto en esta tasa de reconocimiento tan bajita que tenemos. Bueno, la tasa de reconocimiento tan baja responde a varios, es un fenómeno multicausal, pero tiene mucho que ver con lo que comentaba antes Mauricio, vinculado a cómo se ha establecido y cómo se ha configurado el sistema de asilo español, ¿no?, y cómo se ha configurado los criterios de reconocimiento de los estatutos a lo largo de la historia del derecho de asilo en España. El derecho de asilo en España siempre, o sea, el sistema español siempre ha garantizado una vía de entrada para personas migrantes, por otro lado, y tenía un sistema de asilo muy puro. Tiene un sistema de asilo con unos criterios muy marcados, con unos criterios muy exigentes, que son un poco esos criterios que se siguen manteniendo a lo largo del año 2023 y en los años venideros. No obstante, también hay otros elementos que tienen que ver con los países de origen de las personas refugiadas y que tienen que ver con otro tipo de situaciones. Pero, desde luego, la diferencia es abismal. Estamos hablando de un 30% por debajo de la tasa de reconocimiento europea, y eso, desde luego, tiene que el Estado español y el Ministerio del Interior tiene que revisarlo y ver en qué sentido puede ampliar los criterios y los estándares para que se pueda acceder a algún tipo de protección en otros términos, desde luego. Ahora no se me escapa nadie, ¿no? Bien, pues hemos llegado al final. Muchísimas gracias una vez más por su presencia. Realmente hay que agradecer este apoyo, ¿no?, este apoyo moral, si se quiere, que se recibe, que siempre es importante y fundamental, y que frente al pesimismo de la inteligencia opongamos el optimismo de la voluntad. Yo cito mucho estas palabras de Gramsci, que fue un filósofo italiano, encarcelado, fue diputado, pero fue encarcelado por Mussolini y tiene unos cuadernos de la cárcel realmente magníficos, ¿no? Para mí es muy importante este pensador, siempre lo ha sido, ¿no? Es una de mis debilidades grandes, ¿no? Y tiene un libro, además, de artículos que se llama Odio a los indiferentes, ¿no? Eso me parece que es un título ya muy representativo de lo que fue Gramsci. Bueno, pues Gramsci decía esto de, frente al pesimismo de la inteligencia, que es que el mundo como tal, pues es para ser pesimista, ¿no? Y siempre nos cabe la esperanza de que la lucha que se tengan que hacer, aunque a veces también se desanima a uno porque no se consiguen las cosas, sin embargo no se puede olvidar nunca que los derechos logrados son las luchas del ayer. Pero las luchas del ayer consiguen unos derechos que pueden ser quitados de un día para otro. Así que ánimo, seamos optimistas en la voluntad y sigamos siendo pesimistas en la medida que seamos capaces también de ser conscientes de los terrores que nos rodean a este mundo tan violento que nos está tocando vivir. Muchas gracias y ánimo.